Stephanie Mary McMahon nació el 24 de septiembre de 1976 en Greenwich, Connecticut, hija de Linda y el magnate Vincent Kennedy McMahon. Cuando Stephanie era pequeña, su familia no tenía mucho dinero, e incluso Stephanie ha contado que su padre en algún momento se llegó a declarar en bancarrota. A pesar de ser propietarios de distintas promociones de lucha libre en los Estados Unidos, Stephanie forma parte de un linaje de cuarta generación en la lucha libre, pues no solo su padre, sino que su abuelo y su bisabuelo también estuvieron involucrados en el negocio. Desde pequeña, su padre ponía a sus hijos a trabajar. Stephanie estuvo involucrada con la WWE desde joven, trabajando desde los 13 años, donde comenzaría modelando productos de WWE. Y durante algunos años llegó a ser secretaria en la compañía. Su luchador favorito es André el Gigante, y de hecho estos dos eran muy unidos cuando Stephanie era pequeña. Después de graduarse de la universidad, en 1998 comenzaría a trabajar en la WWE tiempo completo. Haría su debut en televisión en un segmento en Raw en noviembre de 1998, donde Stone Cold buscaba a The Undertaker. Stephanie aparecía brevemente tras bastidores. En 1999 sería presentada oficialmente en televisión como la dulce hija del señor McMahon, y comenzaría a aparecer regularmente en la programación de WWE, estando involucrada en una historia con The Undertaker y el Ministerio de la Oscuridad, donde Stephanie sería secuestrada y estaría a punto de casarse con el enterrador en una siniestra boda oscura, la cual sería interrumpida por la serpiente de cascabel Stone Cold Steve Austin. Tiempo después, Stephanie incluso tuvo que contratar a Kane como su guardaespaldas. Posteriormente comenzaría a tener en TV una relación con Test, el cual sería retado por su hermano Shane, quien no aprobaba esa relación, llevándolos a una lucha en SummerSlam ese mismo año. Sería también en ese año cuando se casaría con Test en Raw. Sin embargo, antes de la boda, Triple H mostraría un video en donde se observa cómo drogaría a Stephanie y se la llevaría a Las Vegas, en donde se casaría con ella sin su consentimiento, iniciando una rivalidad con el juego, la cual terminó en Armagedón de 1999, después de que Triple H derrotara a Vince en un combate. Al final de Stephanie y Triple H se volverían aliados, donde al mismo tiempo Stephanie traicionaría a su padre. A pesar de que se dice que en ese entonces Triple H estaba en una relación con Chyna, otros argumentan que en realidad ellos ya no estaban juntos, y lo que empezó como una relación en televisión, poco a poco se convertiría en una relación real. Steph ha comentado que ella tenía prohibido salir con los luchadores, por lo que rompió las reglas cuando comenzó a salir con Triple H. En marzo del año 2000, durante un episodio de SmackDown, Stephanie ganaría el título femenino derrotando a Jacqueline, con ayuda de DX. Este además sería el primer evento estelar de mujeres en la historia de SmackDown. También serían esas fechas cuando insultaría durante un SmackDown y posteriormente le daría una cachetada a su madre previo a WrestleMania del año 2000, algo insólito. En un segmento cómico durante SmackDown, Triple H le enseñaba a Trish Stratus cómo hacer un movimiento llamado el Hammerlock, aunque cuando Stephanie entró a la habitación lo sorprendió en una posición comprometida, donde parecía otra cosa, causando el enojo de Stephanie con el juego. El 21 de agosto perdería el campeonato en Raw frente a Lita, con La Roca como árbitro especial, el cual le costaría el campeonato a Stephanie, también siendo el primer main event de mujeres, esta vez en Monday Night Raw. En un segmento de SmackDown el 28 de diciembre del 2000, Stephanie sería bañada en cerveza por parte de la serpiente de cascabel. Esto después de que Stephanie le negara una lucha titular a Steve Austin. En WrestleMania 17 estaría en la esquina de su padre apoyándolo en su lucha contra Shane.
Uno de los momentos más recordados es cuando en Raw, Chris Jericho y La Roca se burlaban de Stephanie y su busto que casualmente se había agrandado, haciendo bromas al respecto, porque ya saben, era la era Attitude. Ese mismo año formaría parte del fallido ángulo de la invasión entre WCW y la ECW contra la WWE, siendo Stephanie la encargada o líder de la ECW, su hermano Shane con la WCW y su padre Vince con la federación. En el 2002, después del regreso de Triple H a WWE, el juego estuvo a punto de terminar con Stephanie, pero esta le había dicho que ella estaba embarazada para evitar que el juego la dejara, continuando así con su romance hasta tener su boda en febrero de ese mismo año en un episodio de Raw, en donde se descubriría que Triple H había sido manipulado todo este tiempo cuando Stephanie contrató a un doctor falso durante los segmentos de Raw, terminando la boda al instante. En marzo del 2002, en Raw, Stephanie tendría una oportunidad por el campeonato indiscutido de WWE en una triple amenaza frente a Chris Jericho y Triple H, perdiendo frente al Rey de Reyes después de recibir un Spinebuster. En julio de ese año sería nombrada como la primer gerente general de SmackDown, con el inicio de la división de marcas, compitiendo y ganando en varias ocasiones en rating a Raw. Durante ese periodo, que fue uno de los mejores, si no es que el mejor en la historia de la marca azul, con un roster plagado de talento. Stephanie también sería la encargada de descubrir un talento oculto de John Cena cuando este último era un novato y estaba a punto de ser despedido. Al escuchar a Cena rapear durante un tour en Europa, le sugirió hacer eso mismo en televisión, y así fue como nació el Doctor of Thugonomics, uno de los mejores gimmicks en las últimas décadas. O como aquella vez que John Cena le dio una nalgada en televisión mundial. Ya saben, la Ruthless Aggression, amigos. En No Mercy 2003 se enfrentaría a su padre en una I Quit match, en donde si Vince perdía dejaría de ser chairman de WWE, mientras que si Stephanie perdía debía renunciar como gerente general de SmackDown. Con lo que podemos confirmar que en efecto Vince McMahon está demente, por si quedaba alguna duda. Después de esta pelea innecesaria y perturbadora, Stephanie tuvo que dejar su puesto como gerente general de SmackDown. A partir de aquí dejaríamos de verla frecuentemente en la programación de la WWE durante un tiempo. En 2003 se casaría en la vida real con Triple H. Haría apariciones esporádicas en ciertos segmentos de la programación de WWE, como en 2005, cuando regresaría a Raw solo para recibir un stoner de Stone Cold junto a toda su familia, después de negarse a darle un beso a la serpiente de cascabel. O en WrestleMania 22, cuando apareció brevemente junto a su familia apoyando a su padre, previa a su lucha contra Shawn Michaels, en donde Vince los hizo rezar a todos. En ese entonces Stephanie se encontraba embarazada de su primera hija. Lo más destacado en los próximos años sería en 2009, cuando durante el feudo entre Triple H y Randy Orton, Stephanie saldría a ayudar a su marido cuando este estaba siendo atacado, solo para posteriormente recibir una DDT por parte de la Víbora, quien además besó a Stephanie frente a Triple H. El 23 de julio de 2012, McMahon hizo una aparición en el episodio número 1000 de Raw, en donde enfrentó y luego abofeteó a Paul Heyman para convencerlo de que acepte una lucha entre Brock Lesnar y Triple H en SummerSlam. En 2013, Stephanie amenazaría a AJ Lee con despedirla si no mostraba más respeto hacia ella. También dijo que debe comportarse como una campeona. Todo esto después de que AJ comenzara a hablar mal de los McMahons. En SummerSlam, Triple H haría su cambio a rudo. Esto a su vez haría que forme una nueva facción en WWE que dominó durante varios años, la Autoridad, conformado inicialmente por Triple H y Stephanie, aunque posteriormente se fueron agregando nuevos integrantes como Seth Rollins, Kane, Randy Orton y J&J Security.
La autoridad iniciaría una rivalidad contra Daniel Bryan, al cual le impedirían constantemente ser campeón de WWE, interfiriendo y costándole las luchas en más de una ocasión, pues lo veían como un jugador de clase B. El 23 de junio de 2014 tendría una lucha, si podemos llamarlo así, en lodo contra Vickie Guerrero, en donde Stephanie resultaría vencedora, pues recibiría ayuda por parte de las otras divas. Al mes siguiente despediría a Vickie Guerrero en Monday Night Raw, esto después de que la gente votara en la app de WWE. En 2014 comenzaría un feudo con Brie Bella, esto después de que Brie defendiera a su esposo Daniel Bryan de la autoridad, en donde humillaría a Stephanie en Payback en Chicago, donde Brie renunciaría y posteriormente le pondría una tremenda cachetada a McMahon. En el Raw del 21 de julio, Brie haría que arrestaran a Stephanie, ya que Brie estaba como una espectadora con su boleto pagado, y sería agredida por McMahon, lo que las llevaría a tener una lucha en SummerSlam, siendo este su primer combate en pay-per-view en más de 10 años. You have to consider that at SummerSlam, I'm gonna make you my. La lucha sería bastante pareja. Sin embargo, lo impactante fue el final de la lucha cuando aparecería Nikki Bella, quien pensábamos apoyaría a su hermana. Sin embargo, sería Stephanie McMahon a quien apoyaría, traicionando a Brie Bella y costándole la lucha, siendo Stephanie la vencedora tras aplicarle a Brie un pedigrí. Por cierto que Ronda Rousey y Shayna Baszler estaban en primera fila esa noche en SummerSlam, quienes además le ayudaron a Stephanie a realizar el en ese entonces famoso Ice Bucket Challenge. En octubre de 2014, la autoridad intentaría reclutar a ni más ni menos que a John Cena, aunque este último lo rechazaría, comenzando una nueva rivalidad que los llevaría a tener una épica lucha Survivor Series. En la edición 31 de la Vitrina de los Inmortales, Triple H y Stephanie tendrían un segmento en donde saldrían a decir la cifra oficial de asistentes al evento y agradeciéndose a sí misma como buena ruda que es. Posteriormente La Roca los interrumpió y después de ser cacheteado por Stephanie, subiría a Ronda Rousey para que se encargara de Stephanie. Y también sería un presagio de lo que veríamos unos años después en WrestleMania. En el verano de 2015, Stephanie sería quien anunciaría un cambio en la división femenina de WWE, que marcaría un antes y un después en la industria, la Women's Revolution, donde sería el principio del fin de la época de las divas, dando paso a la época de las mujeres que realmente querían luchar, y donde tendrían un mayor protagonismo. Y 2 años después sería también Stephanie quien anunciaría la primer Royal Rumble exclusiva de mujeres que se llevaría a cabo en 2018. El 29 de febrero de 2016 le sería otorgado el premio al legado de la excelencia. Tras recibirlo también daría una promo del cómo lo aceptaba con gusto y que su hermano Shane no merecía estar a cargo de Raw ni nada relacionado a WWE, pues ella siempre estuvo ahí, mientras que Shane se ausentó por 7 años, y no era justo que simplemente regresara cuando quisiera y demandara un puesto importante. Durante ese verano, WWE traería de regreso la división de marcas, y con ello también el WWE Draft, donde Stephanie junto a Mick Foley estarían a cargo de Monday Night Raw. También serían ellos quienes presentarían el nuevo campeonato universal en SummerSlam 2016, el cual cabe decir que fue decepcionante. Simplemente miren la cara de los fanáticos en la arena. ¿Qué es eso? Aunque a Mick Foley lo despediría unos meses después. En WrestleMania 34, Ronda Rousey haría su debut en el cuadrilátero, y lo haría enfrentando al juego Triple H y Stephanie McMahon, la cual tendría su primer combate oficial en la Vitrina de los Inmortales. En una lucha entretenida, que sin duda fue de lo mejor de la noche,
pues Ronda Rousey se vio fuerte y dominante, teniendo un buen debut, mientras que Stephanie hizo bien su papel de villana. Desde entonces, Stephanie no ha tenido tantas apariciones en TV como antes, teniendo un rol más importante fuera del ring, siendo embajadora de WWE. También sabe hablar español, como lo observamos en este clip, parte de una campaña cuando su madre, Linda McMahon, estaba en la política. Escasez, lo que nunca faltó fue el amor. Cuando mi madre quedó embarazada, mis padres no tenían trabajo ni seguro médico. Con un bebé recién nacido, a mi mamá no le quedó más remedio que salir a trabajar. Mi mamá entiende las dificultades que pasan muchas familias en Connecticut porque ella también las vivió. Mi mamá luchó por nuestra familia y como senadora luchará por todas las familias. En 2022 decidiría tomarse un tiempo fuera de WWE para estar con su familia. Sin embargo, poco tiempo después sería asignada como chairwoman interina, puesto que tenía su padre, cuando se desató el escándalo que involucraba a Vince McMahon, y semanas después sería asignada como la codirectora ejecutiva junto con Nick Khan, siendo ahora la heredera del imperio y continuando con el legado de los McMahon. Stephanie McMahon ha tenido momentos icónicos en WWE y se ha convertido en una de las mejores villanas en la historia, ahora siguiendo los pasos de su padre, como la máxima autoridad en la compañía. No nos queda más que esperar que continúe con el legado de los McMahon. ¿Cuál es tu momento favorito de Stephanie McMahon? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. Recuerda, never give up.